tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí. Hermanas y hermanos, vamos a continuar entonces con este estudio, ¿no es cierto?, que estamos viendo acerca de algunos rasgos emocionales que son asociados a otros elementos, ¿no?, como la mala alimentación, como el mal ambiente, como la carga genética, que producen el cáncer. Y un segundo, el primer elemento que tratamos, ¿se acuerdan? Fue la falta de contentamiento, ¿no? La falta de contentamiento. Ahora estamos viendo la esperanza. La falta de esperanza se llama desesperanza. Cada vez que usted pierde la esperanza, pierde la fe, pierde todo. Recuerde, ¿qué cosa es la fe? La fe es creer. Esperanza es esperar, es expectativa en lo que yo creo, en lo que Dios me ha dicho. Le repito, ¿qué es la fe? Es creer. Creo en lo que no veo. ¿Qué es la esperanza? Es esperar en lo que Dios me ha dicho. Y si Dios me lo ha dicho, yo voy a esperar. Y espero con expectativa, porque en el hebreo, recuerden, esperanza significa esperar con alegría. No es esperar con tristeza, sino con gozo, con entusiasmo. Eso es esperanza. Todos los seres humanos, tarde o temprano, a veces perdemos la esperanza por las situaciones que pasamos, por las cosas que tenemos que enfrentar en la vida, ¿verdad? Un cáncer, un accidente, una tragedia, una noticia muy triste, un desenlace matrimonial, un problema laboral, etcétera, etcétera. Esto nos hace que muchas veces nosotros perdamos la esperanza. Ahora, noten lo que habíamos estado diciendo en Jeremías capítulo 17. El primer enemigo, a ver, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál es el primer enemigo de la esperanza? ¿Se acuerdan o no? El Bueno, miedo, ¿cuál es? el No, miedo, la tristeza. no, no. ¿Se El acuerdan? desánimo. No, no, no. Miren, el primer enemigo de la esperanza, le vuelvo a repetir, por eso le he dicho que apunte para que no se olvide y esto pueda compartir con otras personas. El primer enemigo de la esperanza es creer más en las personas que en Dios. Es confiar más en tu esposo, en tu esposa, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos, en las cosas, en el banco, en el dinero, en el país, que en Dios. Ejemplo práctico. Me voy a Estados Unidos porque allá está mejor, allá voy a tener una mejor vida. Miren, 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 así hablamos, ¿sí o no? Así hicimos, sí, claro, así hablamos, pues. Me voy a Japón, me voy a Inglaterra, me voy allá, no a la China, me voy, porque allá tendré una nueva vida, ya seré mejor. No es malo viajar, ojo, no es malo que usted tenga planes de viajar, ojo, no malinterpretes. Lo malo está que usted pone su confianza en ese país. Ese es lo malo. Lo malo es que usted pone su esperanza en el dólar, en el euro, en la libra esterlina, en el yen japonés. Lo malo está que usted confía más en estas cosas y personas o circunstancias o países que en Dios. Eso es pecado. Y cuando ese país te decepciona, ya estoy cansado, bueno, 20 tantos países que he viajado, más de 20 países del mundo, y me he encontrado con gente que dicen así, ¿no? Yo vine aquí con ilusiones a este país, han escuchado, así hablan, ¿verdad? Pero pastor, mi hogar se destruyó, acabé con mi matrimonio, me enamoré de otra mujer, me enamoré de otro hombre, se acabó mi matrimonio, se acabó mi vida. Este país, yo vine con esperanza, pero mire cómo me pagó, pastor. Entonces comienza usted a poner su esperanza en el país, en las personas, en las circunstancias, y no pone usted esperanza en Dios, que es lo más importante. Por eso habíamos estado analizando Jeremías capítulo 17. Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 17, ¿no es cierto? Versículo 7. ¿Qué nos decía ahí? Primero vamos a ir con el versículo 5. Así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquella persona cuya confianza pone en la fuerza humana.
Hay una maldición de parte de Dios que está escrita en la Biblia, lo que estamos leyendo, ¿eh? ¿En quién está confiando usted más? Por eso que te desesperas cuando vienen los problemas, las circunstancias adversas de la vida, te desequilibras. ¿Cuántas veces he conocido hermanas y hermanos que aparentemente parecen fuertes, aparentemente parecen buenos hermanos, pero cuando viene la tormenta, hermanos, el cáncer que me diagnostican, ¿verdad? El problema que estoy pasando, y te desequilibras, te desesperas. Entonces comienzo, ¿verdad? Comienzo a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo no quiero morirme? Yo no, y comenzamos a gritar, y comienzo a lamentarme, y comienzo a quejarme, y me agarra epilepsia, aunque no tengo epilepsia. A los cristianos se lo ven las pruebas, no cuando no tienes pruebas. Cuando uno tiene pruebas es fácil ir a la iglesia, es fácil orar, es fácil hablar, es fácil, ¿verdad? Cantar, es fácil todo. Pero cuando pasamos por las pruebas, ahí se ve a los cristianos, ¿eh? Cuando tu fe es probada, entonces el diablo va a decir, déjame probarlo, a este pastor, a esta hermana, a este hermano, déjame probarlo. Es la misma experiencia que pasó Job. Job capítulo 1 habla, ¿verdad? Que el enemigo está rodeando, ¿no es cierto? La tierra para saber a quién tentar y a quién destruirlo, porque es la misión del diablo. Acabar conmigo, acabar con mi familia, acabar con mi matrimonio, acabar con mi vida espiritual. Ese es su objetivo. Acabar con mis hijos. Ese es su objetivo del enemigo. Entonces el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra, buscando a quién destruir. Y entonces el Señor le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Ah, sí, lo he visto. Claro, es un varón perfecto, ¿verdad? Es un varón honesto, íntegro. Mira, 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 Señor. Job es así porque tú lo has bendecido, ¿eh? Tú le has dado todo. ¿Por qué no me permite que yo lo pruebe a Job? Y el Señor le da autorización, el Señor le da permiso al enemigo para que pruebe su fe de Job. Y miren, pues, todo eso está registrado en Job capítulo 1, ¿verdad? Todas las desgracias que son ocasionadas por el diablo, y aquí vemos cosas lindas. El que causa las desgracias no es Dios, es Satanás. Como dice la sierva del Señor, el enemigo de nuestras almas hace esto, ¿para qué? Para echarle la culpa a Dios. Él es el culpable del maremoto, del terremoto, de las guerras, Él es el culpable del cáncer, Dios es culpable de la maldad que me está pasando, porque permite esto. Cada vez que usted dice eso, cada vez que usted cuestiona al Señor, le está echando la culpa. Deje de echar la culpa a Dios y a la gente. El único responsable de la maldad es el enemigo de nuestras almas. Eres el responsable. Voy a probarlo. Sí, dijo el Señor, pero no toque su vida, porque tú no eres dueño de la vida, Job, Satanás. Yo soy dueño de la vida. Y Job tuvo que pasar una experiencia muy triste, muy dolorosa, trágica, sí, trágica. Pero Job, hermanos, que su fe fue probada. Dice Job, capítulo 19, vamos a leer el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Job estaba consciente, porque uno tiene que estar consciente, pues, en quién crees, ¿no? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué usted ahora se levanta temprano, ¿no? Que nos levantamos muy temprano para hacer nuestro culto con nuestro papá. ¿Y para qué me levanto yo? Usted temprano para leer la Biblia, orar, ya, ¿para qué nos levantamos? ¿Usted está consciente de lo que está haciendo? Usted tiene que estar consciente. Cuando usted va a la iglesia, ¿usted está consciente para qué va a la iglesia? ¿O no? ¿O solamente va por costumbre, la rutina? Bueno, tengo que ir a la iglesia, bueno, tengo que hacer mi culto, pero ay, qué desgano, ay, el culto temprano, ay, bueno, pues voy a hacer, ay, tengo sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, nunca hagamos las cosas por rutina, por costumbre. Si usted o yo vamos a hacer las cosas para Dios, ¿eh? Hagámoslas de corazón.
No lo hagas. Porque el pastor me dijo de la iglesia. La hermana me dijo. El día de ayer una hermana me dice, pastor, voy a hacer una pollada. ¿Con cuántas polladas usted me colabora por mi salud? Yo no voy a ayudar a la hermana a comprar pollo, a comer pollo, para ayudar por su salud. Pero estamos acostumbrados, ¿verdad? Que tengo que comer para ayudar, ¿verdad? Claro, estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados, voy a hacer, tengo que ayudar. ¿Cuántos voy a, me va a colaborar? A ver, dame tres, dame cuatro, dame una. Cuando una persona ayuda a otra persona, no necesitas tener un interés personal para ayudar, en el sentido de que tienes que recibir para que tú des. Todavía para ayudar a una hermana, usted todavía necesita que le correspondan en algo para que usted todavía sirva, ayude. Está mal. Por supuesto que está mal, porque eso no nos enseñó Jesús. Eso enseña este mundo mísero, ¿no? Yo te doy, tú que me das, ¿verdad? Tú me amas, entrégate, ¿verdad? Yo te doy esto, pero ¿cómo es? ¿No? Y así estamos acostumbrados, ¿verdad? Claro, así estamos acostumbrados. No somos personas liberales en el sentido de ser generosos, automáticamente generosos. No, estás esperando que alguien te pida para que ayudes. Estamos esperando todavía ver el dolor, el sufrimiento, recién ahí, ahí recién voy a ayudar. Por eso que somos egoístas, tacaños, mezquinos. Y eso no le agrada a Dios. Porque nuestro Padre es un Dios generoso. Sus hijos también tienen que ser generosos, por supuesto. Si usted es una hermana, un hermano tacaño, mezquino, tú no eres pues un hijo de Dios porque Dios es generoso. Dios no es tacaño, Dios no es tacaño, Dios no es mezquino. ¿Quién es tu padre? ¿A quién es su papá? Pero usted está confiando en los seres humanos más que en Dios. Todos los seres humanos, tarde o temprano, no se olvide, tarde o temprano, los seres humanos nos van a chasquear, nos van a frustrar. Puede ser ese hijo, puede ser esa hija, puede ser ese esposo, esa esposa, el pastor, tu amigo, tu mejor amiga, quien sea, o no. Por ejemplo, un botón, ¿verdad? Por ejemplo, un botón. Por eso no me llama a mí la atención nada en ese sentido. Por eso que decimos, ¿no? Ay, el pastor cayó, ay, la hermana, ay, ese hermano era bien consagrado, Dios mío, y que esto y que lo otro, y te comienzas a asustar. ¿Por qué te asustas? Cuando el pastor cae, cuando la hermana cae, cuando tu esposo cae, cuando tu hija sale embarazante de tiempo, cuando mi hijo embarazó a una muchacha, qué sé yo. ¿Por qué? Cuando ese amigo que considerabas que era tu amigo, te decepciona, ¿eh? Y más aún en los momentos difíciles que necesita ayuda, no te ayuda. Simplemente no te ayuda. Y entonces comienzas a hablar mal de esa persona, hablas mal del pastor, hablas mal de la hermana, hablas mal de ese cónyuge, y ahí te desesperas. Maldito el hombre que confía en el hombre, tu esperanza. Voy a perderla, porque es un enemigo de la esperanza, valga la redundancia, el confiar más en los seres humanos que en Dios, en las circunstancias o las cosas. Eso me está diciendo el Señor. Por eso dice, bendito, noten el versículo 7, bendito el hombre, la mujer que confía en Dios, cuya confianza está puesta en Jehová. Porque son como son, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. No tendrá miedo cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. Interesante como la ilustración, ¿no? Terrenal, sino que dará su fruto en su tiempo. Y en el año de sequía no se va a inquietar, ni dejará de dar su fruto. Mire lo que está hablando. ¿Quién está hablando aquí, hermanos?
¿El pastor, la iglesia, la religión? ¿Quién me está hablando? ¿A quién me está hablando? Dios. A usted y a mí, ¿verdad? Nos está hablando de una manera muy clara, como siempre lo hace. ¿Por qué entonces usted? Mire, yo he visto tanta gente, ¿no? No le dan la visa para Estados Unidos, ya se deprimen, comienzan a llorar. ¿Y por qué yo y esto y el otro? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Por eso que te pones así, pues. El esposo falló, la esposa, ahí ya se quiere morir, ¿verdad? Me corto las venas, me quiero suicidar, sin ti no puedo vivir. Hermanos queridos, eso no nos enseña. Por eso el primer enemigo de la esperanza, te vuelvo a repetir para que puedas entender, número uno, ¿qué es la fe? Es creer. ¿Qué es esperanza? Esperar lo que Dios me ha dicho, no lo que los seres humanos me dicen. Por eso que hay un dicho popular, ¿no? ¿Qué dice la gente? Estoy pasando lo que yo no me esperaba, pastor. ¿Verdad? Ese es un dicho popular. Yo jamás pensé que iba a pasar por esto, pastor. Jamás pensé que mi esposo, que mi esposa iba a hacerme esto. Jamás. Jamás pensé que mi hijo, pastor, mi hija, que tanto sacrificio, lucha y todo, pastor. Yo recuerdo una hermana que en paz descanse hace más de 20 años. La hija estudió desde inicial en un colegio cristiano, en primaria colegio cristiano, secundaria colegio cristiano, la universidad se fue a La Plata, ya una universidad nuestra, a estudiar en una universidad nuestra, cuando de repente se enamoró de un hombre que no era de la iglesia. El hombre le embarazó. Y como era un embarazo no deseado por ese hombre que no era era del mundo, era un perverso, era un hijo del diablo, la agarró a patadas un día borracho y la hizo abortar. La muchacha, aquella hermana de la iglesia, de apenas 26 años de edad, allá en ese país, ¿no es cierto?, lejos de su patria, internada en UCI, dio un grito de desesperación. Y ese grito de desesperación llegó hasta mí a través de los papás, como un eco, y que decía, perdóname, papá y mamá, que Dios me perdone. Nada más. Y entonces cuando conversé con los papás, especialmente la mamá, me dice, pastor, estoy destrozada. Tanto le hemos dado a la hija, pastor. Con tanto cuidado y esmero la llevamos a la iglesia. Y pastor, ¿por qué mi hija se... Por eso le estoy diciendo, hermanos queridos, no ponga su confianza en nadie, porque tarde o temprano, no te olvides, tarde o temprano ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese pastor, ese amigo, quien sea, te va a decepcionar. Así es, te va a decepcionar. Y esto no es un justificativo. Por eso cuando ya lo pone en un pedestal, dice, yo lo tenía un pedestal al pastor, yo lo tenía un pedestal a mi esposo, yo tenía un pedestal a mi hija, pastor, pero mire lo que me hace, pastor, y mire, hermanos, no espere la perfección en este mundo imperfecto. Y esto no es un justificativo, lógicamente, para pecar. Simplemente entienda lo que le estoy diciendo. No ponga su confianza en nadie. Sí, sencillo. Y ayer yo le decía una palabra más. No esperes nada de nadie. Punto. Cuando tú no esperas nada de nadie y no pones tu confianza en la gente, ni en las circunstancias, ni en el plata, ni en el país, ni en nada, usted vive en esperanza en Dios. Porque yo voy a seguir creyendo lo que Dios me ha dicho. Aunque todavía no vea el resultado, aunque todavía no vea mi milagro, aunque, hermanos, ese familiar que tengo todavía sigue en UCI, ese familiar todavía sigue con cáncer y no hay solución, yo voy a seguir creyendo ahí, llorando. Sí, triste, mi corazón partido. Yo sigo y seguiré creyendo, esperando en Dios. Eso es esperanza.
Yo no voy a poner la esperanza en el doctor. Mire, doctor, ya está con cáncer. En sus manos está. No, 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 no. No diga usted eso. La vida está en las manos de Dios, no en de los doctores. No en las pastillas, no en ese medicamento que no hay aquí, que hay en Rusia. Dios puede sanar a ese niño, a esa niña, a ese paciente. Con ese medicamento que está en Estados Unidos, en Irlanda del Norte, o sin ese medicamento. Dios, tú todavía no necesitas irte a ese país o a otro lugar para recibir la sanidad. Pero confías y como no tienes dinero y como no tengo dinero para irme a ese país y como no tengo alcanzo, ¿verdad? Lo suficiente, entonces me comienzo a desesperar. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y Dios te mira con amor y te dice, hija mía, levanta tus ojos al cielo. Yo puedo abrirte las ventanas de los cielos. Yo puedo sanar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu nieta. Pero no has aprendido a confiar. ¿Dónde está su fe? ¿En quién está poniendo usted su esperanza? En Hechos capítulo 27 se registra un hecho, ¿no? Vamos a ver este pasaje en Hechos capítulo 27. Se registra un acontecimiento, ¿verdad? Miren lo que dice Hechos capítulo 27, cuando Pablo es enviado a Roma, ¿no? Dice el versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, ¿no? Ya había ciclones, ¿no? Ya había huracanes, ya había estos fenómenos extraños, ¿no es cierto?, trágicos ya en el tiempo ya de Pablo. Y la nave era arrastrada al no poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y después de pasarlas, dice, hermanos, a una isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para asegurar las amarras de la nave y no por temor de dar en la sirte, arriaron la vela y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por la furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de las cargas, noten, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos a los aparejos de la nave, al no aparecer ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Pueden imaginarse? Pues yo nunca he estado en una tempestad hablando marítima, ¿no? Porque hay muchas tempestades, ¿no? Tempestad emocional, tempestad laboral, tempestad matrimonial, tempestad económica, tempestad de salud, pero una tempestad marítima. Creo que ninguno de ustedes ha estado en una tempestad donde por muchos días no se veía el sol ni las estrellas. Y comenzaron a desesperarse, a botar las cargas, todo el equipaje, con tal que la nave esté más ligera. Y viendo el viento huracanado, ¿verdad? Y las noches, hermano, yo me puedo imaginarme esa tempestad. Perdieron toda esperanza. Y entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, porque encima que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener, noten, os exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy yo, a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante César. Y además Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto, nuevamente repite, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario. Hermanos,
el Señor me dice, qué importante, ¿no? La dependencia de Dios. Por eso le vuelvo a repetir, esa angustia, esa ansiedad que usted tiene, quiero irme a Estados Unidos, quiero irme allá, quiero, y no me sale. ¿Por qué está así? ¿El irse a Estados Unidos le va a dar felicidad? ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho? ¿Usted cree que la felicidad está en ganar el dólar, el euro, la libra esterlina? Y cuando vas, ¿verdad? Pues, he viajado tanto, ¿no? Y entonces, aparentemente se sienten felices, estoy bien, ¿no? Todo me va ok, no, very good, wonderful, beautiful. Bueno, hablan hasta inglés, bro. Pues no, ay, 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 humanos. Tu felicidad no depende de que viajes a ese país o vivas en ese país. Porque una vez que viene el huracán y vienen las tormentas, ¿qué vas a decir? Y pierdes tu matrimonio, como muchos lo han perdido. Porque eso no significa, pero lógicamente, yo me voy a un país lejos, como siempre he dicho a esas lindas personas que me he encontrado en tantos países del mundo. Mire, usted no vino aquí para perder su matrimonio. Para eso vino a este país. Y así me dicen, pues, es que yo vine con sueños, yo vine con ilusiones. Yo vine, pero ¿para qué te fuiste? ¿Cuál fue tu objetivo de irte a ese país? ¿Tu objetivo fue perder tus hijos, tu matrimonio? Para eso se fue. Por el mero hecho de ganar más dinero y por el hecho de construir tu casa de 3, 4 pisos, tener un carro, y qué sé yo, para que tu familia, entre comillas, esté bien, pero perdí mi matrimonio, perdí mi dignidad, perdí mi integridad. Recuerdo a una pareja de esposos que fueron a Estados Unidos con 2 niños. Y me decían así, pastor, me dice, hemos pasado, pastor, y seguimos pasando. ¿Y qué están pasando? Le digo, a ver, y me comenzaron a hablar. Una pareja de ancianos le dio la mano a ellos, americanos. Y entonces le dijeron, bueno, por mientras ustedes van a estar aquí, van a vivir con nosotros en un espacio que les separaron. Pero después vino el hijo mayor, pues, y dijo, ¿qué hace esta gente acá? Inmigrantes. No tienen que sacarla, pero no, pero hijo, no, 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 acá se van. Esta casa yo les compré para ustedes, para que vivan ustedes, y estén felices, estén gozosos, y no quiero que ninguna gente, bueno, al final lo sacaron. Me dice, pastor, alquilamos un pequeño departamento. Dormíamos en el suelo con mis hijos. Y entonces cuando vimos a nuestros hijos que ya tosían, por el frío, porque era época de invierno, ¿sí? Entonces tratamos de poder eh, ver lo mejor para ellos, para que estén pues en una buena cama y bien arropados. Y nosotros dormíamos en un colchón inflable. Y cuando nos dimos cuenta, pastor, estábamos con neumonía los dos. No encontraba trabajo fijo. ¿Qué le diría usted a esa pareja? ¿Mm? ¿Qué palabras? ¿Qué consuelo? ¿Qué ayuda? Porque no solamente de palabras ayuda a las personas, ¿verdad? O lo poco que usted pueda tener en su bolsillo, yo voy a ayudar a esa persona. No solamente ya hermanito, voy a orar por usted, no se preocupe, no, 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 no. Con lo poco o lo mucho yo voy a ayudar a esa persona. Y eso poco Dios lo va a multiplicar y Dios lo va a bendecir. Pero así viven. Yo recuerdo que otra persona en otro país del mundo me decía así, pastor, he perdido mi matrimonio, he perdido a mis hijos y estoy perdiendo lo más importante, pastor, mi fe. Mi fe en Dios la estoy perdiendo, pastor. Y se echó a llorar la hermana. Tarde o temprano vamos a pasar por tempestades, hermanos. Tienes que estar consciente.
Hoy sonríes, hoy tienes buen sueldo, hoy no tienes enfermedad, hoy comes el pan, correcto. Bendición de Dios, amén, gloria a Dios. Pero tienes que estar consciente que mañana más tarde vas a pasar por la tempestad. O yo, o mi esposa, o mis hijos, o mis nietos, o un problema económico, qué sé yo. Un accidente, una tragedia, qué sé yo. Vamos a pasar por momentos muy, muy difíciles. Tiene que estar consciente, porque hay unos que no están conscientes. No, a mí me va a ir bien todo. La Biblia dice que, perdón, la Biblia dice que no te va a pasar nada. ¿Dónde dice eso? Eso no dice la Biblia. Que por más consagrado que estemos y por más que estudiemos la Biblia, por más que hablo con mi papá, y eso no significa que yo no voy a pasar por la tormenta, por la tempestad. Pablo nos dice eso. Se presentó una tempestad. No sabían qué hacer y qué decir. Habíamos perdido la esperanza. Ya no había nada más que hacer. Se echaron al abandono. Pero Pablo decía, tranquilos, anoche el ángel del Señor me ha hablado. ¿Y qué le habló el ángel del Señor? El ángel del Señor no tiene que hablar del presidente de la República, el pastor, tu papá, el hermano, no, el ángel de Dios. Dios tiene que hablarte. Dios tiene que hablarte. Y Dios te va a decir, hija, yo sé que estás sufriendo, yo sé que el momento que estás pasando es bien difícil. No ves la sanidad, no ves, y estás desesperándote. Y Dios te va a decir, hija, no te desesperes. He visto tus lágrimas, he visto tu dolor. Me encanta cómo Dios se expresa, ¿no? He visto que mi pueblo está sufriendo en Egipto. He visto cómo los maltratan. Dios no se hace la vista gorda. Sara sufría porque era estéril. Y en otras ocasiones, X. La Biblia registra esto, ¿no? Dios ve, Dios ve. He visto tu sufrimiento, tu dolor. No me hago la vista gorda. Solo quiero y deseo que tengas esperanza. Eso es todo. Que no la pierdas. No pierdas la esperanza de creer lo que Dios te ha dicho. Si Dios nos ha dicho, hermanos, en su palabra, que nos va a bendecir, pues el Señor te va a bendecir. Aunque haya muerte, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, las tempestades, todos vamos a pasar por tempestades. Tarde o temprano, todos. Nadie se va a librar de no pasar por una tempestad. Y si yo diría aquí, doy el micro abierto, todos me van a decir, sí, pastor, de verdad, yo pasé esto con mi hijo, sí, pastor, yo pasé con mi esposa, sí, pastor, yo me pasé esta desgracia en mi trabajo, sí, pastor, mi empresa vino a la quiebra, sí, pastor, mi hija murió, sí, pastor, hermanos, todos vamos a pasar tarde o temprano por la tempestad y tempestades, de diferentes maneras y formas. Pero yo quiero decirles esta mañana en el nombre de Jesús, el ángel del Señor tiene que hablarte. Y el mismo Dios te va a decir, número uno, tenga buen ánimo. Interesante, ¿no? La misma palabra de Jesús. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos palabras de Jesús cuando estuvo en la tierra? Él, dos palabras, dos frases usaba siempre, dos frases. La primera frase decía, tengan ánimo. Cuando usted ve los evangelios de Génesis hasta Apocalipsis, esa palabra nunca desapareció de Dios. Tengan ánimo. ¿Qué necesitamos ahora? Ánimo. Ánimo, ¿verdad? Para levantarte. Ánimo. Para sacar fuerza donde no las tienes. Ánimo, hermanos, para ir, hoy voy a vender, hoy día voy a vender mis pasteles, hoy día voy a vender mis caramelos, qué sé yo, si eres vendedor, tienes que tener ánimo. Ánimo es entusiasmo, ánimo es optimismo, ánimo es voy a salir para adelante, ánimo es, hermano, disposición que Dios está conmigo, Dios me va a bendecir. Y aunque pueda haber momentos difíciles, hoy día yo no voy a perder el ánimo, porque cuando usted pierde el ánimo, pierde también pues todo. ¿Cómo se llama la persona que ha perdido el ánimo? Desanimado. Pastor, ore por mi esposo que está desanimado. Mi esposa está desanimada porque le pasó esto.
Pastor, ore porque mi hija, el chico la ha dejado, mi hija está totalmente desanimada. Pastor, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, se ha desanimado porque ha visto esto, ha visto el otro en la iglesia, o le ha pasado aquello, ¿sí o no? Cuando usted pierde el ánimo, pierde entusiasmo, pierde optimismo, pierde las ganas de vivir, pierde las ganas de luchar, pierdes todo. ¿Qué hace una persona desanimada? Llora, está triste, está deprimido, se viste de negro. No tiene, ¿sabe? Como esta semanita aquí, pastor, destrozada. No tengo ánimo para nada. Padre, así hablan, ¿verdad? No tengo ánimo para nada. ¿Cómo me dice usted que tenga ánimo, que esto, que lo otro? Pero yo no te digo eso, te lo dice el Señor. ¿Cuántas veces Dios me habló a mí? Y me sigue hablando. Ten ánimo, no te desesperes. Pero Señor, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué te haces esperar? ¿Eh? Tienes que aprender a confiar en mí, a depender de mí. No confíes en nadie. No esperes nada de nadie, porque usted sigue esperando que le van a ayudar y no te ayudan y te chasqueas. Y fíjese, y teniendo dinero, y teniendo esto, y cómo es posible, y encima es pastor, y encima es hermano, y encima es hermana, de qué hipocresía, y que, bueno, no esperes nada de nadie. Punto. Tú tienes que esperar en Dios. Yo voy a esperar en Dios. Por eso en el Salmo 42, en el versículo 5, ¿no? Cuando el salmista dice, yo voy a esperar, Señor, aunque no vea, aunque el dolor me siga abatiendo. Noten, muchos días no vieron ni el sol ni las estrellas, no comían, muchos días se tiraron al abandono, perdieron toda esperanza. Yo puedo imaginarme, hermano, bueno, puedo imaginarme, nuevamente me quiero imaginarme porque no estaba una tempestad marítima, ¿no? Pero se imaginan ustedes en medio del mar, muchos días sin comer. No veían el sol ni las estrellas. Y el mar, dice, ansiaba cada vez más. La tormenta era más fuerte. Hasta el punto que dijeron, se abandonaron, perdieron toda esperanza de salvarse. ¿Y cuántas veces decimos así, ya no hay esperanza, pastor? El doctor dice que mi hijo va a morir, mi esposa va a morir. Pastor, ya no hay esperanza. Miren, y le vuelvo a repetir, hermanos queridos, el Dios Todopoderoso, por eso se llama Yahvé, el Dios Todopoderoso. Cuando Dios habla, siempre se manifiesta así. Me habló el Señor, me dijo Dios, el Dios Todopoderoso te va a decir un ánimo. Recuerdo a la hermana Juay cuando estuvo, hermanos, ella enferma, donde botaba sangre, la profeta del Señor, ¿no? Dice que botaba sangre por la nariz y por la boca. Aparentemente estaba sola, ya no tenía a su esposo, el pastor Jaime Juay había muerto, sus hijos habían muerto, siendo la profeta del Señor, siendo la mensajera del Señor, siento que ella recibía revelación del ángel del Señor, siento que ella escuchaba la voz de Dios. Dios no la eximió de la prueba, pero ella ahí, hermano, botando sangre por la boca y por la nariz. Una noche el ángel se le presentó y dijo, Elena, el enemigo quiere acabar contigo. Ten ánimo, no te desesperes. Ah, hermanos, el Dios, yo puedo imaginarme, ¿no? A la profeta, aparentemente sola, ¿no es cierto? Con sus más de 70 años, botando sangre por la nariz y por la boca. Ah, hermanos, ella no decía, pero yo soy la mensajera, yo soy la profeta, ¿cómo permites esto? No, no te acepto, Señor, no te acepto, me escogiste para ser tu profeta y cómo, no, ya perdí a mi esposo, ya perdí a mis hijos. Y ahora, Señor, permites que yo bote sangre en la boca y estaba con una bronconeumonía. ¿Permites esto? Eso pasó en Australia. Un día voy a hablar un poquito de la historia de la hermana White. Hermanos queridos, el ángel del Señor se te va a presentar
y te va a decir, ten ánimo. Y la segunda palabra y frase que Jesús usaba, desde Génesis hasta Apocalipsis, paz a vosotros. Paz a vosotros. Ahí con mis lágrimas, ahí con tu dolor, ahí con mi tristeza, ahí con mi impotencia humana, ahí cuando estoy viendo a ese familiar que está en UCI con una máquina que suena ti, 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 que en cualquier momento puede parar esa máquina. Yo les vengo a decir en el nombre del Señor, hermanos, no te enfoques en lo que estás mirando. Enfócate y enfoquémonos en lo que Dios me ha dicho que tengo que enfocarme. Enfócate. Si tú te enfocas en las personas, te vas a chasquear. Este es el enemigo número uno de la esperanza. Número dos, otro enemigo de la esperanza es, hermanos, cuando usted y yo me desvinculo, me aparto de Dios. ¿Ok? Quiero explicar un poquito. Vamos a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Noten lo que dice acá la palabra de Dios, San Juan capítulo 15, el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, no lleva fruto. No tienes nada. Eres pura cáscara. Eres apariencia. Entonces no es extraño que te desanimes, que te desalientes, que te apartes de Dios, que te apartes de la iglesia. No es extraño que digas, pastor, ore por mi esposo que se ha desanimado, ore por mi hija que no quiere ir a la iglesia. Claro, porque se ha apartado usted de qué? De la vid. Nos hemos apartado de la vid. Me he enfocado en las atracciones de este mundo, el dinero, el placer, el lujo. Tengo un carro, quiero otro carro, tengo una casa, quiero una casa más grande, y etcétera, etcétera. Y no, es, bueno, no es malo que tengas una casa grande, no es malo que tengas un carro, pues tengo que hablarles porque hay gente que malinterpreta. Lo malo está en que yo me obsesiono, en que yo, hermano, me dejo llevar por los placeres carnales de este mundo. Y eso no es correcto. No ponga su esperanza en las cosas de este mundo. No te separes de la vid, porque separado de la vid, me dice Jesús, no tienes nada. Por eso cuando converso con aquellas personas que se han apartado de Dios y les pregunto, hermano, ¿y qué pasó? Hermanito, y dicen así, yo he estado hace 20 años, 30 años lejos de Dios, pastor. Me alejé, me separé, muy bien dicho, me alejé, me separé, muy bien dicho. Y no hay ninguna persona en mis 38 años de pastor que he escuchado a un apóstata que regresa a los brazos del Señor y bien por él, bien por ella, que me ha dicho, pastor, lejos de Dios me fue recontra bien, me está paz, felicidad. Por eso regresan, pues. Y regresan heridos. Regresan heridos. Nadie regresa a Dios, aquellos que se han apartado, nunca regresan así. Soy feliz, voy a rebautizarme otra vez, pastor. Nada. Regresan heridos, chasqueados, frustrados. A veces regresan, hermanos, con cáncer. A veces regresas, haber perdido tu matrimonio, haber perdido tus hijos, habiendo perdido tu negocio, tu empresa. Tiene que haberte pasado algo tan fuerte, tan doloroso, una tempestad tan profunda, para que regreses a Dios. Y todos dicen así, todos, pastor, lejos de Dios, no hay felicidad, no hay paz. Me acuerdo un hermano me decía, pastor, eran las 11, 11:15 de la mañana, y cada vez que, el sábado que yo trabajaba, pastor, y yo recordaba que a esa hora yo tenía que, estaba cantando en la iglesia, era la hora del culto el sábado. Yo estaba trabajando y yo lloraba. Lejos de la vid, nunca vas a ser feliz. No esperes que la tormenta todavía te golpee. No seas soberbia, no seas soberbio. Aparentemente el diablo te va a dar todo, porque es así el diablo. El diablo te da todo. Placeres, riquezas, bienes, bienestar, y después te va a ajustar.
Eso es lo que hace el diablo. No te separes de la vid. No te desenfoques por las cosas de este mundo miserable. Déjate atraer siempre por Jesús, por las cosas espirituales, más que las carnales. Por eso dice, el justo vive por la fe, no por lo que ve. ¿Qué es lo que, a dónde apela Satanás? A los sentidos, ¿verdad? El diablo me hace ver cosas a mí, hermano, y a usted también, ¿sí o no? Me hace ver televisor bonito, un carro bonito, una casa linda, me hace ver una mujer bonita, un hombre lindo. El diablo apela a los sentidos. El primer sentido que me apela es acá, que veo, ¿verdad? Me encanta esa mujer, me encanta ese hombre, me encanta ese carro. Y me ilusiono, pues, ¿no? Me ilusiono, te hace vislumbrar. Eso quiero, eso quiero, eso quiero, eso quiero. Hermanos queridos, no fue lo que hizo con Eva. Eva, primero le habló, ¿verdad? Eva, Eva, Eva. Y escuché una voz una voz romántica que no era la de Adán. Escuché una voz diferente, una voz dulce, una voz que despertó, ¿verdad? Emociones, sensibilidad. Eva, y ella, qué raro, esa no es la esposa, no es la voz de mi esposo. ¿Qué hace un hombre cuando quiere, pues lógicamente, destruir un matrimonio y destruir un hogar, una familia, ¿verdad? Y querer esa mujer que no te corresponde ni ese hombre. Y le comienzas a enamorar, ¿no? No. Comienza a decir cosas lindas esa mujer. Y la mujer se vislumbra. Eva, con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho. Mira, por eso dice la Biblia. Quiero detenerme aquí en Génesis capítulo 3. Miren, Génesis capítulo 3. Con que Dios te ha dicho, versículo 1, que no comas de ningún árbol del huerto. La primera semilla que el enemigo introdujo en el cerebro de Eva, ¿cuál fue? La duda, la incertidumbre. ¿Hay Dios o no hay Dios? ¿Existe o no existe? A ver, vamos a filosofar, ¿no? Me acuerdo que un profesor de filosofía de la San Marcos me dice, vamos a filosofar, señor pastor. A ver, vamos a pisar tierra, me decía, vamos a pisar. Usted es el que tiene que pisar tierra. Yo ya pisé tierra, usted tiene que pisar tierra, me decía, sí, me decía, encima lo hago. Ok, pisemos tierra, señor filósofo. Bueno, profesor de filosofía no es filósofo, sí, profesor de filosofía no es filósofo, por si acaso. Profesor, que es diferente. A ver, profesor de filosofía, vamos a pisar tierra, ok, ahí vamos, a ver, ubíqueme, a ver. Mira, usted lo va a hacer pensar, me decía, lo va a hacer pensar, no, es que usted no me hace pensar. Y yo tengo mis 300.000 millones de dólares de impuestos. Así que, obvio usted decir esas palabras, porque usted no me hace pensar a mí. Yo pienso por mí mismo, no porque usted lo que me dice, porque te quiere meter la semilla, pues, ¿no? Te quiere meter la semilla, ¿ves? Lo va a hacer pensar, no. Es la misma estrategia de Satanás, te va a hacer pensar, que ¿por qué sigues en la iglesia? ¿Qué haces tú dando tu diezmo? ¿Qué haces tú yendo a la iglesia? ¿Qué haces tú haciendo la obra misionera, perdiendo tu tiempo ahí? Por favor, hermanos queridos, con que Dios te ha dicho, no haga caso a los necios, a los soberbios, a esas personas, hermanos, que te quieren introducir semillas de la duda, de la incredulidad, de incertidumbre, con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho. Ah, hermanos, entonces la serpiente dijo, ¿no vas a morir? Y vio Eva que el árbol era codiciable. ¿Qué es lo que vio Eva? ¿Qué es lo que estás viendo? Vamos a continuar con este estudio. Yo voy a tener que salir ahora, hermanos, a una emergencia. Hermanos queridos, los animo en el nombre del Señor. Deje de mirar lo que Dios no quiere que mires. No te desenfoques, no te apartes de la vid, porque separados de la vid nunca tendrás fruto. ¿De qué fruto está hablando el Señor cuando usa esta ilustración?
Gálatas capítulo 5 habla más. Los frutos del Espíritu Santo es gozo, amor, paz, benignidad. O sea, ¿cómo yo voy a tener esas cosas? Gozo, paz, benignidad, amor. Por eso que no eres amoroso, pues. Seca, frío, ¿verdad? Frívolo, el hermano frívolo en la iglesia. Hermano, de qué me estás hablando? ¿De qué vid está pegado usted? ¿Eh? ¿Usted me va a decir que está con Cristo? Cuando es frío, eres seca, mal geniado, mal... ¿Cuál es la vid? ¿Cuál es la vid que estás junto? Estás separado de la vid. Por eso que Jesús dijo, separado de mí no tendrás fruto, fruto del Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por enseñarnos, por hacernos recordar, Señor, tus promesas, tu palabra. Santo Dios, en este mundo sufrimos, pasamos momentos de dificultad. Como decía David, aunque pase por el valle de sombra o de muerte. Sí, Señor, David era consciente que tenía que pasar por el valle de la muerte, del dolor, de la sombra. Haznos conscientes, Señor, porque parece que hay muchos de tus hijos que no son conscientes, Señor. Ellos piensan que todo va a ser maravillas, que no van a pasar por pruebas, ni dolor, ni tragedias. Y sobre todo, haznos conscientes de que tú vas a estar con nosotros en medio de esa tragedia, de ese accidente, de ese dolor, de ese cáncer, de esa muerte. Santo Dios, no permitas que perdamos la fe ni la esperanza en ti. Hoy vamos a reafirmar nuestro compromiso. Hoy, Señor, vamos a decirte, Padre, voy a creer más en ti que en las personas. Voy a creer más en ti que en el pastor, que en mi esposo, mi esposa, mis hijos. Hoy voy a creer más en ti que las circunstancias, que la moneda, que los países. Hoy voy a tomar la decisión, Señor, de seguir creyendo, aunque por muchos días no vea el sol ni las estrellas. Aunque por muchos días, Señor, aparentemente me sienta sola o solo, yo seguiré creyendo en tu palabra. Señor, gracias por escucharnos. Abrázanos fuerte a todos los que estamos aquí conectados y las familias que pertenecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos queridos, que el Señor me los bendiga grandemente. No te olvides, tarde o temprano vamos a pasar por la tormenta. Y cuando la pasemos, o la estamos pasando, recuerda, ten buen ánimo, te dice el Señor. No pierdas el ánimo, no pierdas esa confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas, porque Él nos ha asegurado que estará con nosotros hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te abandonaré. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos. Como siempre le digo, ánimo en el Señor. Un fuerte abrazo. Bendiciones para todos ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones. Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído Él tiene
Jesús.